Bien. Bueno, como les decía nuestra coordinadora, ¿no? Por situaciones personales, salud, a veces nos traiciona un poquito, pero por eso el día de mañana tenemos también que vernos y poder em, equiparar nuestro temario. Muy bien. Entonces, en este caso vamos a hablar del memorandos. Al final, bueno, sin dejar de lado que tenemos que ejemplificar también un pequeño consejo, un pequeño detalle con respecto al memorial, una tablita de firmantes, pero eso lo haremos al final, bien, utilizando Word. Por ahora vamos a ver dentro de lo que es el memorando, cuestiones que ustedes ya saben cómo manejamos, adecuarnos dentro del documento, verificar su tipología si la tiene, sus usos, bien. Ahora, peculiarmente aquí en el memorando pueden observar ustedes, le he colocado yo un tipo de iconografía con una admiración. Bien, ¿por qué razón? Lamentablemente este documento tiene la mala suerte de ser relacionado siempre con un lado negativo. Y ese lado negativo, pues, respecta a lo que probablemente sea una llamada de atención. Generalmente cuando nosotros llegamos a la oficina, a nuestro centro laboral, y nos indican pues que nos han mandado un memorando, lo primero que pensamos es qué cosa puedo yo haber hecho mal, qué me he olvidado, por qué razón me están llamando la atención. Bien, pero como les digo, lo primerito al escuchar memorando es ese lado negativo. Entonces, por eso es admiración. El documento está un poquito estigmatizado, puesto que este uso, la llamada de atención, no es el único que tiene el documento, hay muchos más. Pero reitero, lamentablemente se le mira negativamente. Bien, entonces vamos ahora, bajo ese detalle, a descubrir en parte también cuáles pueden ser las otras motivaciones que vaya a tener el memorando, considerando, como les dije en sesión previa que hicimos memorial, no hay relación entre memorando y memorial. Son dos documentos totalmente diferentes. Muy bien, quizás por la palabra o la raíz palábrica inicial podría hacernos pensar que es igual, ¿no? Pero no es equivalente, son temas totalmente distintos. Bien, entonces vamos primero al concepto en este caso de memorando. El primero de ellos nos indica su procedencia en cuanto a origen palábrico, viene del latín, de la voz memorandum. Bien, mm, esta voz particularmente, pues, es más que nada, si bien su origen latino, pero una identificación para solamente ese rubro, etimología. Bien, en el caso bien complicado que nosotros, cuando nos mandan un memorándum o cuando confeccionamos, quizás porque es nuestra área competente para la realización de este tipo de documento, bien raro que lo digamos así. Voy a elaborar un memorándum o me han mandado un memorándum. Bien, es la voz latina, sí, pero en cuestión de referencia al documento, o bien lo llamas pues memorando, literal, o si no, hasta puede ser aceptado su forma economizada, digámoslo así, su forma contracta, el memorando o el memo. Pero memorándum, como les digo, tal cual, es origen palábrico. Bien, ¿y qué significa memorándum? Memorándum es todo aquello que debemos tener en cuenta, todo aquello que se debe tener presente. ¿Por qué razón? Porque tiene un grado de importancia. En el trabajo, muchas veces, si en realidad pues una llamada de atención, es algo que tienes que tener presente para no volverlo a hacer y que no vuelvan a llamarte pues la atención por el mismo detalle. Bien, pero reitero, no es el único tema, el único ámbito donde se desenvuelve. Y justamente mediante un memorando, yo también puedo conocer indicaciones para trabajar algún tema dentro de mis propias funciones laborales.
¿no? Por ejemplo, si yo soy secretario, secretaria, soy asistente, trabajo en el área de atención al cliente, un call center, hay ciertos procedimientos para tratar al cliente. Muy bien, sobre todo call center, personas de tipo asistentes que atienden presencialmente. Bien, hay unas formas, entonces directamente viene, te saluda, te hace el requerimiento, etcétera, ¿no? A veces hay instituciones donde simplemente es un saludo muy rápido y te dice em, cuál es el tema. La respuesta es muy rápida y listo, ¿no? Entonces, el proceso de atención al cliente de todas maneras es guiado. Muy bien, es guiado. Y si yo trabajo en algo relacionado en ese sentido, pues me deben indicar, ¿no? El primer paso, si usted recibe una llamada, debe ser saludar al cliente o a la persona. Segundo paso, indicarle, ¿no? En qué se le puede ayudar con respecto a qué. Bien, si la ayuda no es inmediata, al menos canalizar algunas otras áreas se me ocurre para que de todas maneras la persona pueda salir con una respuesta y una respuesta completa, efectiva. Bien, entonces el hecho de darme esas indicaciones, aunque no lo crean, también es pie del memorando y son indicaciones que yo debo tener en cuenta para qué, para desarrollar en este caso pues adecuadamente mi trabajo. Muy bien, entonces eso en primer lugar, lo que debemos tener en cuenta. En segundo lugar, es un documento que se caracteriza por ser también de uso interno. Esto es importante. ¿Por qué razón? Si dice de uso interno, esto significa, si nosotros estamos en la empresa A, pues todos los memorandos que salgan, ¿hacia dónde deben relacionarse? A la empresa A. Todos los memos se manejan dentro y dependiendo también las áreas. Bien, ¿qué es lo que hay que tener mucho cuidado aquí? Se debe tener en cuenta lo que es en este caso la jerarquía. Para que me entiendan más rápido, hay que tener en cuenta el organigrama de la propia institución. Bien, a partir del organigrama, yo me puedo dar cuenta de los puestos, ¿no? Qué dependencia pertenece a qué dirección, si se trabaja con jefaturas, cómo están organizadas. Muy bien. Entonces, a nivel interno, incluso tener cuidado porque si es la propia empresa, pues se puede enviar memorando siempre y cuando estén relacionados. ¿Quién con quién? Aquí hablamos de un superior en grado o un jefe en relación con los subordinados. No malentender o peyorizar la palabra subordinado. ¿Ya? ¿Por qué razón? Simplemente aquí nos hacemos alusión a lo que es el jefe y sus empleados. Bien, pero el memorando aquí también, si bien es dentro de la propia empresa, tiene que fijarse uno a nivel del organigrama, ver las ramas, quién te puede mandar un memorando, tiene que ser literalmente tu jefe directo, no puede ser una persona de otra área. Pero profesor, si es el caso de la propia empresa, pero a pesar de que sea ello, por eso en el organigrama, no todas las dependencias están en una sola rama, no todas las oficinas pertenecen a una sola jefatura o a una sola dirección, digamos, está diversificado. Entonces, por eso, entorno empresa e internamente verificar el superior en grado y a quién se lo dirige. Bien, es importante para este documento, igualmente para otros, y de manera general, por cuestión de conocimiento, que nosotros en este caso sepamos cuál es la función de cada empleado, de cada integrante de la propia institución.
qué papel desempeña en ella. Muy bien, entonces, ahí la idea de uso interno. Y recurrente, bien, ¿a qué se referirá en este caso que es recurrente, que comúnmente se utiliza? Bien, en el sentido que les mencionaba al iniciar la sesión, usualmente el que menos, ¿no? El que menos. Cuando te han enviado un memorando, ya va pensando en qué cosa puedo haber hecho mal para que me envíen ese memorando. Muy pocos son los que le dan otro sentido, pero de todas maneras es frecuente. Bien, ahora, siguiente elemento aquí. En cuanto a la temática, lo que les menciono, ¿no? No es cerrado solamente en llamadas de atención. La temática del memorando puede ser variada. Ello implica que aborde diferentes ámbitos. Así como para la llamada de atención, pudiera ser para un comunicado, donde den a conocer pues pasos, como les mencionaba el ejemplo de em, cómo actuar en el caso de atención al cliente, por ejemplo. Bien, igualmente podría ser utilizado, y ahí va a haber una relación con otro documento que vamos a ver, puede ser utilizado para requerir algún descargo. A veces sí, pues se encuentra, hay alguna, digamos, anomalía en el trabajo que estás haciendo, hay alguna falta que presentaste, entonces pues hay que presentar algún tipo de documento que me permita saber por qué la anomalía, por qué se cometió la falta, y el memorando se va a utilizar el superior en grado para requerirte eso en alguna cantidad de tiempo prudente, llámese 24, 48 o 72 horas, dependiendo lo que sea necesario conocer también. Muy bien, entonces temática variada. Ahora, mencionamos también que es caracterizado por su brevedad. Bien, memorando caracterizado por su brevedad. Por ejemplo, a ver, aquí donde tengo espacio vacío. Yo puedo tener una página horizontal de Word o podría tener una página vertical también en Word. Por la brevedad que tiene el documento, no sea raro que hasta por página se pueda configurar y uno puede imprimir hasta 2 memorandos horizontalmente o que también lo pueda hacer 2 memorandos, pero planificando la hoja verticalmente. Ahora también puede suceder, como yo estoy haciendo un memorando en el sentido de indicar pasos, hay memorandos que son extensos, pero son excepciones por su contenido, ojo, ya, son excepciones por su contenido. Pero de manera genérica, como lo estoy proponiendo en estos dos pequeños esquemitas. Horizontalmente pueden entrar dos, verticalmente de igual forma pueden entrar dos. Muy bien, ahora, a ver, aquí voy a detenerme un momento y vamos a participar con ustedes, ¿ya? Si me han entendido esta parte de la teoría. Bien, estamos indicando a nivel teórico que solamente debe utilizarse dentro de la propia empresa u organización. Entonces, si yo les propongo el caso, imagínense que tenemos una área como logística, bien, área de logística. Si en una empresa A, el área de logística, a través de su jefe, decide enviarle un memorando a los trabajadores del área de logística, pero de la empresa B, ¿será adecuadamente usado el memorando? Área de logística, dos empresas. El jefe de la empresa A decide enviarle un memorando a los trabajadores del área de logística, pero que son de la empresa B. ¿Es adecuado utilizar el memorando en ese caso? En el chat pueden responder.
Ya, Andrea dice, no, no es apropiado, correcto. ¿Y por qué no sería apropiado? A ver, Andrea, que ya captó primero la idea. Muy buenas tardes, profesor. ¿Qué tal? En este caso, el memorando solamente se aplica lo que es para los que pertenecen a los trabajadores de la misma área. O sea, me refiero, si va la sanción, aplica lo que es al área de logística, por ejemplo, ese memorando eso va directo de forma interna al mismo área de logística. No por ningún motivo, por ninguna razón se debe divulgar fuera del área, porque si no pues, va a meter en problemas con la empresa. Ya está. Muy bien, Andrea. Entonces, bueno, en este caso sí, efectivamente no es correcto en el escenario que yo les estoy proponiendo. Si bien área de logística, dos empresas, pero el problema principal, ¿cuál es? Justamente ese, ¿no? He mencionado área de logística, trabajadores del área de logística, pero el problema es del jefe de la empresa A hacia los trabajadores de logística de la empresa B. Entonces ahí no configura el memorando, ¿no? Justamente como lo dice también Andrea. ¿Por qué? Porque está saliendo y eso no debe pasar. Lo que estamos mencionando ahí, sobre todo, que el memorando tiene que cumplir una idea de carácter interno. Entonces eso es muy considerable. Bien, ahora cambio el ejemplo, a ver ustedes me indican si va a ser razonable o no. Misma empresa, una empresa A. Bien, el jefe del área de logística les envía un memorando a los trabajadores del área de proyectos. Jefe del área de logística a los trabajadores del área de proyectos. ¿Será adecuado? Jefe del área de logística a trabajadores del área de proyectos. De la misma empresa A, por ejemplo. ¿Será adecuado o no será adecuado? A ver. Igualmente en el chat pueden proponer su respuesta. Jefe del área de logística envía un memorando a los trabajadores del área de proyectos. Misma empresa A. Ya, Lucelia, no. Lourdes dice que sí porque es la misma empresa. Ya, tendría que entablar un diálogo con el jefe para ver quién debería encargarse. Ya, ahí da una salida incluso, ahí ya hablamos de una encargatura, ¿no? Pero miren, son jefes de áreas diferentes, de la misma empresa, logística y proyectos. Entonces, a pesar de ser la misma empresa, no pueden cursar el memorando porque miramos jerarquía y solo puede enviarte tu jefe inmediato. Entonces, jefe de logística a trabajador de logística, jefe de proyectos a los trabajadores de proyectos. Entonces, en este caso, no sería viable el memorando. ¿Es la misma empresa? Sí, pero dentro de su jerarquía son ramas distintas. Entonces, ahí hay que ver, como les decía, el superior en grado hay que conocer tu organigrama para saber quién te puede enviar el memorando o no. Muy bien. Entonces, para ese caso no es adecuado tampoco, a pesar de ser misma empresa, porque son distintas áreas en la institución. Tenemos que ser de la misma área, del mismo rubro, estar en la misma rama para ver que sea adecuado. Muy bien. Ahora, última pregunta ahí. ¿Quién sí podría mandar a cualquier departamento o área como esté distribuida la organización de nuestra empresa? ¿Quién podría mandar para cualquier área un memorando? ¿Quién podría hacerlo? Para cualquiera de las áreas de la propia empresa. Correcto, Nayibe y Lucelia, ¿no? Milagros. El gerente general, el director de la empresa, el presidente, él sí tendría esa potestad. ¿Por qué? Porque él está encima de todos y todas las ramas dependen también de lo que él decida. Bien, entonces sí podría ser ese un caso. ¿Correcto? Entonces, para tenerlo en cuenta. ¿Ya? Ahora, miren, en el caso, eh, aquí había una intervención para que no quede en el aire esto. Dice, sobre todo, encargaturas. La encargatura, de todas maneras, tiene que ser con alguien de la propia área, de la propia oficina, dependencia. Por eso a veces las encargaturas a quién se da.
el jefe, digamos que tiene una cierta cantidad de años, cantidad de experiencia, y debajo también hay alguien que le sucede en esa misma idea, ¿no? Porque ya tiene experiencia en el cargo, más o menos, ¿no? Es el brazo derecho del jefe. Entonces, cuando hay alguna encargatura, se decide por darla a esa persona, a su brazo derecho, dentro de la propia área. Muy bien. Entonces, solo por conocimiento. ¿Y cuándo se dan las encargaturas? De repente, jefe tiene problemas de salud y tiene que ausentarse. Tiene que realizar un viaje y tiene que ausentarse. Muy bien, son razones muy particulares. Ahora, por ahí también había este detalle, ¿no? Dice, si un subalterno, de un subalterno a un gerente, no. Si es un empleado y va a ir hacia arriba, ahí no configura el memorando. Muy bien, porque ya estamos yendo contra la idea de verticalmente de arriba hacia abajo, ¿no? El empleado para comunicación con sus superiores probablemente trabaja con una solicitud de alguna manera, ¿bien? O si hay algún otro tipo de documento, quizás podría ser un requerimiento, se me ocurre, un escrito quizás, pero tenemos que adecuarnos también a la empresa en cómo canalizar documentación. Bien, lo más certero para la propuesta de Nayibe sería pues que se comunique mediante una solicitud y a la oficina correspondiente. Bien, si es directamente al jefe, bien, o si hay algún tipo de camino para dirigirte al jefe, bueno, respetar ese trámite a nivel, llamémoslo así, pues burocrático. ¿Por qué? Porque tienes que cumplir el trámite administrativo tal cual. Bien, ahora, creo que ya no había algo más por ahí, si no me equivoco. Bien, listo. Entre jefes de diferentes áreas. En este caso, no sería tan conveniente. ¿Por qué? Porque justamente son de diferentes áreas. ¿Ya? Diferentes áreas, no. Ahí tendría que mandar el memorando el gerente general. ¿Por qué? Porque aplica para todas las áreas. ¿Bien? O habría que revisar el organigrama de tu institución. Quizás hay jefaturas que dependen de una jefatura principal. Entonces, eso podría estar también en juego, pero reitero que es importante conocer el organigrama de tu propia institución. Muy bien, verificar las ramas y de ahí determinamos si es viable o no. ¿Listo? Ahora, vamos nuevamente a presentar en este caso, yendo al menú, y bajo esas consideraciones conceptuales, vamos a ver ahora lo que son los usos. Bien, a nivel de usabilidad también tenemos dos casos. En el primero propone, se orienta a la transmisión de información en general. Por eso mencionaba en el concepto que su temática era variada, aborda distintos ámbitos. Por lo tanto, la transmisión de información es genérica. No es que se ligue solamente llamada de atención, ahí cierras el memorando. No, lo estás limitando. Igual, hay muchos otros documentos que no se destinan, pues, o solamente son muy específicos para un solo tema. No, la propia temática en general en documentación es variada. Bien, es variada. ¿Listo? Ahora, va a parecer raro por aquí, pero le vamos a tratar de dar alguna ejemplificación. Bien, cuando menciona el memorando, profesor, aquí usted lo pone que se utiliza para pedidos. ¿Cómo para un pedido? Para un pedido será un requerimiento, eso es una solicitud, profesor. No, hay que verificar en este caso también cómo lo desempeña. ¿Por qué? Dentro de la propia empresa, el jefe de una X área le va a mandar a su trabajador un memorando, digamos que al día siguiente de que le mande el memorando está planificada una actividad y se requiere más personal. Entonces, mediante el memorando le puede indicar a su propio trabajador, ¿no? Tomando en cuenta que el día de mañana nuestra área realiza tal exposición o tal actividad, se requiere que eh, de tal a tal hora puede usted colaborar con y se le asigna una actividad. Bien, entonces ahí el jefe le está pidiendo el apoyo a ese personal. Bien, si vamos con lo que son órdenes, el ejercicio que les comentaba, o el caso que les comentaba, perdón.
Pasos para poder atender al cliente. ¿Cómo debe hacer un trabajador de atención al cliente, valga la redundancia, para atenderlo? Lo saluda, le propone cuál es su pregunta, le da alternativas, le da solución y recién se retira, por ejemplo. Entonces ya está siguiendo unos pasos, ya está siguiendo cierta normativa. Bien, y mediante el memorando, ¿quién va a comunicar eso? El jefe del área indicará estos son los pasos que debemos seguir para atender a nuestra clientela y de nota, ¿no? Si es muy grandecito, obviamente porque son pasos, ahí va a salir, se va a exceptuar del caso de brevedad que estamos en característica mencionando para lo que es el memorando también. ¿Listo? Ahora, permisos, ¿ya? Profesor, pero ya los dos primeros, algo que le entiendo, pero para permisos, yo creo que para solicitar un permiso se está justificando de alguna manera el trabajador y de pronto pues debería utilizar una solicitud. Es que hay que canalizar la forma de cómo trabajar ese permiso. No va a ser expreso, tal cual la solicitud, al igual que la orden, no va a ser expreso, se le ordena tal cosa, no. Entonces hay que adecuar un poco. Muy bien. Ahora, caso de amonestaciones, las llamadas de atención, pues más típico, ¿no? Y desde lo que es un asunto, se van a dar cuenta, llamada de atención, pues sale a la vista, salta a la vista. Asunto, llamada de atención. Para los otros, que son pedidos, órdenes, permisos, puede ponerte hasta, pone en conocimiento, o puede decirte un asunto, el que se indica. Bien, pero eso ya vamos a ver posteriormente cuando veamos estructura. Ahora, en justificaciones, profesor, para justificarse llegó tarde, se quiere justificar y lo hace mediante un memorando, está mal. No, es que estas justificaciones las solicita el superior en grado al subordinado por X tema. Por ejemplo, el jefe a su empleado se le da un plazo de 24 horas para elevar un informe a este despacho con respecto a tales observaciones dentro de los materiales que debieron llegar hace una semana. Entonces, de una u otra manera, hay esta unidad de justificación. Mediante un informe justifico algo. Y va la relación entre memorando e informe. Cuando justamente me van a dar plazos, se va a relacionar directamente con el informe. Lo vas a tener que utilizar y el memorando va a ser quien te avisa para que tú puedas confeccionar el informe. Bien, entonces su temática es variada, simplemente hay que saberla acomodar. ¿Ya? Y cuando veamos el asunto, si por ser una temática variada se me hace complicado, entonces hay dos formas genéricas que por ahora les he mencionado y que las vamos a volver a reiterar, como son pone en conocimiento o el que se indica también puede ser posible. Bien, ahora, dice después, por ser de uso interno, considera la simplificación de procesos administrativos. ¿Ya? ¿Cómo van a entender ustedes la idea de simplificación de procesos administrativos? Y no solamente en lo que corresponde al memorando, ¿ya? En otros documentos también se va a poder notar ello. Por ejemplo, eh, se requiere pues capacitar a los trabajadores para poder afrontar ciertas actividades. Bien, por ejemplo, cuando es temporada de frío, así como los colegios suelen atrasar un poco su horario de ingreso, en las empresas podría ser que tomen esa misma decisión, sobre todo aquellas que atienden al cliente, quizás. Bien, entonces imagino yo una empresa donde usualmente entran a laborar a las 8 de la mañana y por cuestión de temporada de friaje se decide que ingresen a las 8:30. Las indicaciones a realizar y también que la salida obviamente se prorroga 30 minutos. Entonces, ¿cómo hago yo esta simplificación administrativa? Antes de enviar el documento, el jefe reúne a todo su equipo
y le menciona pues a su equipo, ¿no? Bueno, miren, la temporada de frío a todos nos afecta, colegios han retrasado, probablemente la empresa está pensando también en trabajadores que tienen hijos, entonces se va a prorrogar 30 minutos el ingresos, pero la forma de atención ahora tiene que ser de esta manera. Va a ser un poco más rápida, reduciendo de repente el refrigerio para que al final, en lugar de aumentar 30, sean solo 15 minutos, por ejemplo, pero ya te dan una serie de pasos, te hablan, ¿no? Te conversan sobre lo que va a pasar. Y luego te dicen, bien, siendo estos los pasos, entonces ya tienen conocimiento ustedes, lo vamos a aplicar desde, no sé, el día de mañana, se me ocurre, y el documento, ¿dónde queda? Justamente ahí va la simplificación. Ya conversó el jefe con los trabajadores, ya los, entre comillas, capacitó. Entonces ya cuando se aplica esta normativa, simplemente el trabajador llega a su oficina y puede ser que durante el día le llega pues su documento, su memorando. Pero el trabajador ya está aplicando porque ya sabe, ya conoce. Ya ha habido una reunión previa y lo han capacitado, lo han prevenido. Muy bien. Entonces, mediante el memorando, se formaliza eso que en una reunión se puede haber hablado. Pero el trabajador conoce. Bien. Ahora, si me voy en el caso de otros documentos, igualmente, a veces se requiere respuestas inmediatas cuando son informaciones manejadas por distintas instituciones. Se faxean usualmente documentos y eso no es impedimento para que se regularice el trámite de manera correspondiente. Me refiero a que se presente un físico. Bien, profesor, pero cuando lo faxee es un físico, pero la firma obviamente pues no es tal cual. Entonces, por cuestión de rapidez se hace, pero después se genera el documento, se tiene la firma y se lleva, pues se diligencia, se lee el trámite debido. Bien, ahí está también la idea de simplificación de procesos administrativos. Entre oficinas pueden requerir información una de otra. Ya no se utilizará el memorando, será otro documento, pero pueden adelantar. Si es la propia institución, pueden, no sé, una llamada, una videoconferencia, pedir información con vía de regularización para cursarte el documento y que todo, pues, la información que te han dado quede saneada de por qué te la han dado. Muy bien. Entonces, ahí la idea de simplificación. Hay una para el memorando específicamente, una antelación a su aplicación, de tal manera que ya se regulariza, se indica mediante papel o físicamente lo que son ciertos procesos. Muy bien, entonces a nivel de usabilidad tenemos ese detalle y ahora vamos a pasar a lo que es tipología. En el caso de tipología, recuerden ustedes, para poder tipificar necesitamos algún tipo de criterio. En el caso cuando vimos el memorial, mencionamos se clasificaba de acuerdo también a quién intervenía dentro de la elaboración del propio documento. Entonces, por ahora aquí, vamos a ver cuál es el criterio. Si yo ingreso aquí a tipos, el criterio dice cantidad de destinatarios. Bien, cantidad de destinatarios. Entonces, en cuanto a la cantidad de destinatarios, ustedes tienen un memorando de tipo simple y uno de tipo múltiple. Cualquier cosa que es simple depende de uno y su opuesto, siendo el múltiple, depende de varios. Muy bien. Entonces, si yo me voy aquí a darle un clic en simple, miren, hay un pequeño modelo de un memorando simple, pero ¿dónde me voy a centrar? ¿Dónde voy a enfocar mi interés? En lo que es la cabecera. Ya, en lo que es la cabecera. Primeros datos que se presentan en el memorando. Muy bien. Entonces, dice, bueno, memorando 5/2019 y alguna nomenclatura de la organización, a o pudiera ser para de pronto, profesor Juan Alberto Morante Villegas, docente de la especialidad de Secretariado Informático. Muy bien, creo que es muy obvio. Si es un simple, solamente miras una persona. Y la persona tiene que estar ahí conjuntamente con su cargo.
bien, conjuntamente con su cargo. Ahora, si yo veo lo que es un memorando múltiple, igualmente prestando más interés en la parte de datos, el destinatario, e igualmente el identificador. ¿Cómo así identificador, profesor? El título ya no dice solo memorando, sino dice memorando múltiple, más claro que eso no puede ser. Y también tienes a o para, pero ya no hablas de una persona individualmente, ya no das nombre cargo, sino propones cargo o cargos quizás. En este caso dice para docentes de una determinada escuela profesional. Muy bien. Entonces, cuando es simple, una persona interviene. Cuando es múltiple, se hace referencia a como destinatario un grupo de personas. Y si fuera de repente, profesor, no solamente docente, sino personal administrativo u otro personal, bien, entonces para docentes de la escuela podría colocar una comita, docentes, coma, personal administrativo, coma, representantes estudiantiles, se me ocurre, de la Escuela Profesional de Literatura y Lingüística. Bien, pero sí podría ser agenciado, obviamente verificando nuevamente la idea de las ramas para determinar, ¿no? A quién más enviar. Bien, y bueno, no vayan a pensar aquí, ya, como le ha puesto memorando múltiple, entendí para el grupo, el plural, en el caso de memorando simple no le he puesto memorando simple, no, así no trabaja, ¿ya? Solo la diferenciación es cuando es en grupo, agregamos la palabra múltiple. Por lo demás, la cabecera, esa es la diferencia en cuanto a los datos del destinatario, si es simple, nombre y cargo, si es múltiple, solamente hablar por el grupo. Muy bien. Entonces tenemos ahí la clasificación de acuerdo a la cantidad de destinatarios. Ahora, si yo regreso, vamos a ver puntualmente lo que es estructura. Bien. En esta estructura, y ya también recordando algunos detalles con documentos anteriores. Bien. Inicialmente, todos los documentos habidos y por haber tienen partes genéricas. Lo que es el encabezamiento, no confundan encabezamiento con encabezado. Encabezado de página sobre todo. Encabezado de página es Microsoft Word. Encabezamiento hacemos alusión a los primeros datos dentro del documento. ¿Ya? Luego el cuerpo, esta primera letra C, cuerpo, y finalmente lo que es el cierre. Entonces, todos los documentos tienen encabezamiento, cuerpo y cierre. Bien, ahora, individualmente, ya, individualmente, lo que es el encabezado o el encabezamiento en este caso contiene membrete. Bien, membrete. Por membrete lo hemos podido citar en algún caso en el memorial, cuando va el nombre del año, profesor, podrías colocarlo. Ahora, en este tipo de documentos, memorando hacia adelante, puedes tener el encabezamiento eh, representado en un membrete, pero ese membrete sí se iría al encabezado de página en el Word, porque tiene que estar mucho más arriba. Bien, ahora, no solamente esta posición, yo lo veo por aquí al centro, ¿no? Lo veo aquí al centro. Pudiera estar a tu izquierda, pudiera estar a tu derecha, pero ¿de qué depende? ¿Ya? ¿De qué depende? Modelos, ¿sí? Diseños. Yo puedo tener un diseño que abarca el nombre del año y a la izquierda, pues, distribuyo de repente con una imagen, logotipo de mi empresa, nombre del año va al centro o lo pongo más a la derecha. Eh, Veo la mejor forma de cómo poder elaborar. Instituciones del Estado.
tienen cabeceras ya brindadas, donde probablemente el encabezado ocupa todo el ancho de la página, pero la parte activa del documento. Me refiero, dependiendo a tus márgenes, lo que queda para poder trabajar, ¿ya? Entonces, la ubicación que yo tengo aquí es un referente nada más. Podría estar a la izquierda, a la derecha, no hay ningún problema. Datos a contener, nombre de la empresa, logotipo de la empresa, nombre del año en el caso de entidades peruanas, más allá de ámbito público o privado. Muy bien. Ahora, tenemos también lo que corresponde al identificador. Ese identificador ya desde lo que es este documento memorando hacia adelante lo vamos a tener en cuenta, puesto que va a relacionar la palabra memorando. Si es simple, han visto que no hay ningún acompañante. Si es múltiple, viene pues a ser un agregado para entender. Y también va, a ver, lo voy a ir pintando aquí, el número del documento, un correlativo, luego el año y a continuación la nomenclatura organizacional. ¿Esa nomenclatura de qué depende? Jerarquía. Así como se le menciona la jerarquía para entender quién puede mandar un memorando a quién, nuevamente sale a la luz la idea de jerarquía, porque va a ser lo que sigue después de los dos numeritos, tanto el correlativo como el año, para lo que es completar este identificador. Bien, luego tenemos también lo que corresponde a la información dentro de lo que es el cuerpo. Menciona que tienen ustedes datos como el para o el a, el de, el asunto y la fecha. Para tu destinatario, recordando de acuerdo al tipo, si es simple, nombre, cargo. Si es múltiple, básicamente hablamos del plural y podrían ser no solamente un grupo, sino más de un grupo. Segundo, el de, el emisor. Ahí sí solamente es nombre de una persona con su cargo respectivamente. El asunto, dependiendo del tema, por ejemplo, aquí pueden ver, no es solamente una llamada de atención, aquí le está indicando una entrega de sílabos, pudiera ser otro. Si me complico, profesor, estoy perdiendo tiempo en colocar el tema porque no me parece bien, no me cuadra lo que estoy tratando de proponer, entonces le dices pone en conocimiento, bien, pone en conocimiento, o si no, le colocas el que se indica. Podría ser también posible. ¿Ya? Pone en conocimiento o el que se indica. Y finalmente lo que es la fecha. En el caso de la fecha, por dos documentos previos, ustedes saben que no deberíamos cometer error en el mes, tampoco en la preposición que va después del mes. ¿Sí? Reglas gramaticales te dicen que el mes es en minúsculas y antes del año no es necesario el uso de la contracción del, sino solamente es suficiente el de. Ya, suficiente el de. Bien, ahora viene lo que es el cuerpo y en este cuerpo va la idea de brevedad del documento. Ya, en ese cuerpo va la idea de brevedad del documento. No hay un, llamémoslo así, un saludo expreso y directamente tienen ustedes lo que corresponde a través del presente. Pudiera ser alguna variante mediante el presente, pero profesor, no hay saludo, pues eso está mal. ¿Cómo va a tener un documento así sin saludo? ¿Es irrespetuoso? No.
la formalidad que tienen esos inicios, la forma en general del documento hace que si bien yo no le coloco un saludo expreso, el documento esté bien encaminado, ¿ya? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Ahora, luego del cuerpo, que debe ser corto, obviamente, bueno, también mencionar en el cuerpo, ¿no? Puedes utilizar lo que son mayúsculas, aunque a veces puede ser tomado a mal. ¿Por qué? Porque la mayúscula se puede interpretar como que estás gritando, pero aquí obviamente es sentido de importancia, hay que trabajar en cuidados a mayúsculas, ¿ya? O mejor puedes utilizar la negrita. En informática muchas veces recurrimos negrita y mayúscula, ¿bien? Ahora, también considerar que cuando se ponen fechas, sería conveniente aplicarle la negrita o al menos un subrayado. Bien, por ejemplo, yo tengo aquí jueves 31 de marzo del presente año, entonces todo eso podría estar subrayado o para que no se note muy variopinto, puesto que este también es un documento corto, em, utilizar solamente lo que es el propio estilo de la negrita, ¿bien? Para evitar también demasiados formatos que se pudieran tener ahí. ¿Listo? Entonces, reitero, cuidado con sus mayúsculas, ¿ya? Cuidado con sus mayúsculas. Recuerden que a veces la mayúscula se interpreta como que es más literal, pues una llamada de atención, está gritando la persona, ¿no? Entonces hay que trabajarlo con pinzas. Después tienen lo que es la despedida o antefirma, y aquí dice atentamente, coma, ¿bien? Atentamente, coma. Profesor, usted está en un error, no puede ser atentamente coma, tiene que ser atentamente punto. Bien, en el caso, igualmente, tienen ustedes un uso ortográfico, en este caso orientado a los signos de puntuación, el cual nos indica que para separar la despedida de la firma, entra a tallar la coma, no el punto. Bien, y literalmente miren ustedes, ¿no? Si esta es la despedida, antefirma, luego está la firma y posfirma. Bien, entonces lo que yo estoy haciendo ahora, literalmente es ligarme a ese uso, separación, despedida de la firma, atentamente, coma. Formas que no son apropiadas, ¿ya? Si digo ATTE, coma, no estaría bien usada la abreviatura. Ese ATTE siempre es con punto, inicial mayúscula. Bien, si le coloco, profesor, así, ATTE, punto, no va todo con mayúsculas. Entonces, aquí mal por la coma. Este todavía está bien, pero no configura dentro de un documento. Atentamente en mayúsculas, eso sí está todavía un poco más jalado de los cabellos, digámoslo así, para no reiterar. Bien, entonces son modelos. El segundo podría funcionar, pero en un documento no trabaja, por eso le he puesto la X. En un sobre, a veces los sobres cuando ponen el atentamente, ya por la parte externa, ¿no? En el propio sobre, identifica algunos datos y atentamente. Entonces, para el sobre puede estar bien, pero en documento no. Bien, luego tienes lo que corresponde a la firma y la posfirma. La firma como la rúbrica, la posfirma, datos de la persona. ¿Qué persona? El emisor. Concuerda con el D. Bien, concuerda con el D. ¿Listo? Ahora también, parte que cierra por aquí, lo que son las iniciales. Bien, esas iniciales, a ver, lo voy a jalar por aquí.
y literalmente dice GCM slash MA. Para el ejemplo, ustedes pueden aquí notar el uso de las mayúsculas. ¿Ya? ¿A quién hace referencia esas mayúsculas? Voy a reducir aquí la idea. Al jefe, al superior en grado. Bien, si ustedes miran aquí, esta es la persona que envía, Gabriela Cabo Monterola, directora. ¿A quién? A los docentes. Entonces, la jefa en mayúsculas. Cuadra la idea. El MAA, por más que traten de buscar y rebuscar en el documento modelo que les estoy proporcionando, no lo van a encontrar. ¿Ya? Ese MAA es el asistente, asistenta, secretario o secretaria, como se maneje en este caso la oficina de dirección. Es la persona que está apoyando a la elaboración del documento. Bien, entonces las letras mayúsculas identifican al superior en grado, letras minúsculas identifican a la persona que es parte del equipo de trabajo y que se encarga pues de la elaboración del documento. No sale en el documento en sí mismo, pero hasta el propio jefe o jefa se dan cuenta, conocen quién es pues su secretario, secretaria, asistente o asistenta. La oficina de recursos humanos también sabrá cómo se distribuye el personal, sabrá, será conocedora de quién se hace alusión. ¿Y para qué se coloca ello, profesor? Sobre todo, ¿no? Cuando es intención, el jefe lo firma, y si solamente hay jefe, profesor, GCM slash y puntito, podría ser. No tiene un personal asignado, él hace y también firma el documento, si fuese así. GCM slash puntito. Él lo hace, él lo firma. Podría ser posible. De repente una pequeña empresa, una organización que recién está saliendo, no tiene mucho personal. Bien, entonces puede ser el caso. Ahora, bueno, tener en cuenta también a partir de esta distribución, ¿no? Si me fuesen a indicar pasos, como les he mencionado por la temática del propio memo, pasos, ya tendrías también que utilizar un esquema numerado, uno, 2, 3, etcétera, para que se note mejor en la idea del desarrollo de esos procesos. ¿Listo? Entonces, a ver, voy a ahí detenerme un momento y vamos a ver si ustedes en base a esta estructura pues tuvieran alguna consulta para poder absolverla. Bien, a ver, de esta parte sobre todo, alguna consulta o duda que tengan respecto a lo que es la estructura, o si estamos todos claros, a ver ahí. ¿Sí? Duda, consulta. Profesor, en algunos memorandos yo le he visto que después de su parte de introducción, me refiero a los primeros datos, le colocan una línea por acá. Ya no está mal, sí, puede salir, pero hay modelos y modelos, algunos con la línea y algunos otros tal cual se les está mostrando. Bien, eso ya es más que nada diseño, ya es más que nada diseño. ¿Listo? Entonces, si va todo bien por ahora, entonces voy a volver a presentar en mi menú y lo que nos resta hablar es la parte de la estructura. ¿Ya? Estructura, a ver. Oh, perdón, los modelitos, ¿no? Conocida la estructura y a ver, la van a tener en cuenta, ya la van a tener en cuenta. Miren, tengo por aquí un modelo de memorando bastante escueto.
Vamos a ver qué opinan ustedes. Primero le vamos a dar una explicación y me van a indicar si es que es utilizado para este caso el memorando adecuadamente. Bien, a ver, se ha mencionado que debe haber una fecha. En este caso, mira, la fecha sí la tiene, pero no dentro de los datos, teniendo en cuenta lo que es memorando y eso, esos cuatro datos que habían acá, pero tiene fecha. Vamos por ahí. Tiene el identificador, ya, memorando, el número, va la nomenclatura, habría que ver cómo es la nomenclatura o la organización para ver la nomenclatura que ha puesto, evaluarla, pero tiene un destinatario correcto, tiene un asunto, la fecha estaba por acá arriba, no hay el emisor, ya, no hay el emisor, diferente a mi modelo previo, no tiene emisor, bien, pero ese emisor, ¿con quién lo vamos a dar por válido? Bien, vamos a dar por válido el emisor, porque me fijo aquí abajo y está el nombre de la persona que desempeña una jefatura en este caso. Bien, entonces en eso antes de lo que es el propio asunto, ¿ya? El emisor. No está, asumes el firmante. Luego de ello, tiene el cuerpo. En el caso del cuerpo, por el presente solicita usted permiso a cuenta de mis vacaciones por los días 16 y 17 del presente a fin de realizar acciones personales. Ya tiene un cuerpo, vamos por ahí, tiene un cuerpo, tiene una despedida, un cierre, el atentamente coma, y obviamente ya irá pues la firma y su posfirma es la parte de jefe. No tiene profesor iniciales, bueno, también sería para evaluar, pero en general, mira, la mayoría de las partes que se han mencionado en el modelo que era un poquito más grandecito, donde les he explicado la estructura, está trabajando a nivel de las partes. Bien, ahora les pregunto a ustedes, con respecto al primer modelo brindado, ya, con respecto al primer modelo brindado, y viendo el cuerpo de este documento, de este memorando 1008, ¿será adecuado haber utilizado el memorando para lo que está proponiendo? ¿Será adecuado? A ver, léanlo un poquito más ese cuerpo. Por el presente solicito a usted permiso a cuenta de mis vacaciones por los días 16 y 17 a fin de realizar acciones personales. ¿Será adecuado o no? ¿Ha utilizado bien el memorando o no? A ver, ideas. ¿Quién dijo que sí? ¿Quién dijo que no? Como les mencionaba hace un momentito por las partes, gran parte de lo que se ha mencionado a nivel de elementos de estructura está presente. Quizás el orden de la fecha, pero bueno, el punto es que tiene la fecha. Emisor, está la parte de la firma, entonces se puede trabajar sin ningún problema. A ver, dice, sí, permisos, amonestaciones, ya. Ojo, sí se ha mencionado en la parte de temática que podría ser para permisos. Bien, pero a ver, léanlo bien. Ahí está Lidia, ¿no? Dice, debería ser una solicitud. Claro, esa es una solicitud, literal. ¿Por qué? Permiso a cuenta de vacaciones para realizar acciones personales. Eso es literal algo que debe estar en una solicitud, ¿sí? No sería apropiado. Además, no tiene mucha formalidad tampoco, ¿bien? Quizás le arregláramos algunas palabras, podría ser, pero vamos, no está bien orientado, ya no está bien orientado. Si bien se ha mencionado es parte para permisos, ya, Em, pero son permisos que una
superioridad nos debe poner en caso, ¿no? Digamos, vienen elecciones, hay personal que va a trabajar todo el día, ¿no? Entonces, de repente, una jefatura dice, ya, todos debemos a presentarnos a laborar sábado y domingo de 8 a 8, con la consideración que los días lunes y martes se podrá dar permiso a los participantes en el proceso de elecciones para ingresar a laborar en turno tarde. Pero lo mencionó la superioridad, no que yo le pida el permiso literal a mi superior, valga la redundancia ahí entre superior y superioridad. Bien, entonces tengan en cuenta ello. Además, mira, si vamos un poquito más, jefe, aquí su cargo me queda muy ambiguo, porque miro, subdirector administrativo, si este es jefe, podría yo pensar que esta persona está por encima de este de acá. Entonces, ahí tiene que aclarar, esos grados, esos cargos tienen que ser específicos. Bien, no está del todo bien planteado. Entonces, en cuanto al cuerpo, eh, hay un uso mal orientado de lo que es el memorando. Bien, pero de todas maneras, ¿no? De todas maneras, es un ejemplo. Bien, es un ejemplo. Lo encontré en internet, verifiqué sobre todo lo que era estructura, como les he dicho, sí la tiene, pero no está bien aplicado por el cuerpo. Entonces, cuando nosotros tenemos problemas en el cuerpo, este documento recién lo podríamos calificar como un mal modelo, porque por el cuerpo no hay una buena utilización. En estructura todavía funcionaba, era operativo, pero al leer el cuerpo del documento ya no. Muy bien, entonces ahí debemos tener cuidado, ¿ya? Debemos tener cuidado. Ahora, voy a mostrar nuevamente, pero voy a ir a un segundo modelo, ¿ya? Y vamos a hacer lo mismo exactamente, ¿ya? Ustedes van a observarlo, yo les voy a hacer algunas acotaciones y después vamos a departir, pues, si es que deviene o no en adecuado. Bien, aquí tienen en la parte superior Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ciencias Económicas, tiene sus loguitos, bien, es un diseño para su encabezado, entonces hemos mencionado cuando es diseño, bueno, no hay problema, es un poco más libre. Intención, mira, memorándum no me dice de qué número ni de qué año, mucho menos me menciona la nomenclatura organizacional. Esto ya empieza a caminar mal. Y además, memorándum no es común. Memorando sería lo mejor. Bien, vamos a las partes, identificación de datos. Miren, lo voy a poner en color rojo. Tiene un D para asunto y fecha, correcto. ¿Ya? Por ahí va trabajando más o menos. D, departamento de informática o departamento informático. Informática, ¿ya? A ver, lo voy a cambiar el color rojito. Informático de la facultad. Este documento se está haciendo muy familiar. Ya, si bien se dirige a personal de la propia área, pero departamento informático de la facultad. De todas maneras, ahí me tendría que mencionar departamento informático de la facultad, acá dice ciencias económicas, de la facultad de ciencias económicas. En lo que es rojito, estoy encerrando lo que corresponde a errores en cuanto al uso de mayúsculas. Luego, ¿para quién? Los docentes de la facultad, mira, ese los no debe estar, ahí debería decir de frente, para docentes. Después, de la Facultad de Ciencias Económicas, facultad mayúscula. Si aquí lo puso así, debería estar igual acá arriba. Asunto, normas reglamentarias. Bueno, todavía se puede entender. La fecha creo que podemos concordar que no está bien expresa. Bien, no tiene lugar, tiene aquí el error de el del. Y luego, a ver, miren, el cuerpo se les comunica a todos los docentes de la Facultad de Ciencias Económicas.
que a partir de la fecha 26 de enero al 2 de febrero del presente año se realizará el asentamiento de calificaciones de los alumnos del presente periodo. Reiteraciones. En el documento no se nota bien. Tienes presente año, presente periodo. Debe haber alguna distinción, no palabras juntas, eso ya es reiteración. Luego, periodo semestral, septiembre-enero, ¿ya? Por lo cual, bueno, ahí mencionaremos un error a nivel uso de puntuación. Punto y coma estaría mejor. Ya, un punto y coma estaría mucho mejor. Luego, se solicita tener la información anticipadamente. Los docentes que incumplan con este mandado, aquí seguro es mandato, y que presenten dicha información después de las fechas antes mencionadas serán multados y para entregar la información al departamento deberán llenar su solicitud. Bueno, miren por ahí también eh, información. Debe tratar de utilizarse palabras que eviten justamente la reiteración. Bien, entonces no está muy claro el documento, pero ya a comparación del anterior, digamos, hay una mejor expectativa de lo que se propone. Bien, tienes al final ya el atentamente, coma, pero no va tampoco tan abajo. Esto debió subir un poco. Y esto de departamento debió ser de repente más despegado del atentamente y debe haber alguna persona que sea el encargado, jefe del departamento. Aquí no estás, el departamento escribe, el departamento en sí es una entidad inerte. El departamento no toma pues decisiones, no firma. Por eso debe tener algún encargado, jefe. Bien, entonces si se dan cuenta, este documentito tenía un poquito más de forma, pero también tiene falencias en lo que es el cuerpo, ortografía, puntuación, reiteración. Bien, en cuanto al identificador, no es claro, no es preciso. Bien, entonces, ¿tiene idea de brevedad? Sí lo tiene, pero puntualicemos, los dos modelos que se les han propuesto no son adecuados. Bien, tienen falencias. ¿Listo? Tienen falencias. Muy bien. Ya, alineación derecha en las firmas, me dicen por ahí. Podría ser a la derecha, podría ser al centro, podría ser a la izquierda. Eso depende. Eso es cuestión también de modelos. Muy bien. Entonces, bueno, como este es un poquito más grande, he podido determinar ortografía, quizás alguito de puntuación, redundancia. El anterior es muy pequeñito. En el tema estaba mal orientado. Aquí necesita más explicación y un poco más de orden en las ideas que está planeando para su cuerpo, un poco más de formalidad en su cuerpo. Y también pues identificar claramente quién es la persona. Como les decía, yo no sé, pues departamento informático, ¿quién es? ¿Será una persona? Entonces debe estar mucho más separado del atentamente y no se puede presentar así, no te van a cursar un memorando así sin firma. Ni siquiera he hecho un espacio para yo suponer que va la firma, nada. Entonces, este modelito en puntajes, miren, del 1 al 10, por ejemplo, ¿no? Al número 7, yo, ¿cuánto le pondría? En la diapositiva 7, este primer modelo. Le pondría, exagerando, un 5 y siendo muy buena gente. Bien, hasta un 3, así con lo que tiene, hasta un 3 sería conveniente, de 10 puntos. Este de aquí, ya, digamos un 7, incluso es mucho, ¿ya? ¿Por qué razón, profesor? Bueno, tiene parte, sí, pero hay vacíos. Bien, un 6 puede estar bien, ¿ya? Con un 6 podría estar bien.
Entonces, sí, pues este es más pequeñito, obviamente tiene menos detalle, 3. En este de aquí, 6. Esa yo sería mi calificación personal. Ustedes también pueden juzgar. Bien, ahora, si me voy al último modelo, miren, el último modelo es el que yo les he propuesto. Aquí está utilizando sangrías para el cuerpo, para la despedida, las iniciales, más hacia la derecha la firmita. Si todo lo quieren poner a la izquierda, está bien, porque era el modelo de bloque extremo. Si desean, excelente. ¿Ya? Pero si deseamos colocarlo así, con sangrías es básicamente lo que debemos tener en cuenta. Muy bien. Entonces, a ver, alguna preguntita que tuvieran hasta ahí, duda o consulta de lo que estamos explicando. En Internet hay modelos y modelos, hay una gran infinidad, pero así como yo les he analizado dos, pues ustedes cuando descarguen o traten de tener algún modelo y lo bajan de Internet, dense la molestia antes ni siquiera de descargarlo, revísalo, bien, revísalo, vea que sea adecuado y recién ya lo puedes adaptar o usarlo incluso como modelo. Muy bien, entonces, ¿alguna duda o consulta que tuviesen hasta ahí para dar el consejito de tabla de firmitas en el memorial? ¿Qué tipos de infracciones se puede aplicar un memorando? Las llamadas de atención literalmente pueden ser faltas injustificadas. Llamada de atención, falta injustificada. Bien. Reiteradas tardanzas. Inconductas funcionales que no te has desempeñado de acuerdo a tus propias funciones, tus propias actividades, ¿no? Llamadas de atención a ese nivel. ¿Ya? Ahora, no son las únicas, pero las más frecuentes podríamos tomarlas en cuenta. Bien, para un propio trabajador que se le llame la atención por no haber tramitado adecuadamente documentos, por la pérdida de repente de un expediente, aunque sea de una hoja, ¿no? Y después de ello, pues una sanción administrativa. Entonces, son algunos ejemplos que yo les podría proponer en llamadas de atención, pero pueden ser más. Muy bien. Ahora, ¿cómo puede actuar la institución de repente para complementar, ¿no? Cuando es una falta. Primera vez, digamos, te mandan un memorando como aviso. Segunda vez, quizás te piden un informe por lo que ha pasado. Algunas pueden quedar ahí con la segunda o te pueden dar ya una tercera. Pero eso va a ser idiosincrasia de la empresa. Dependiendo qué tan grave sea la falta, hasta podría ser directamente causal de despido sin ninguna ya anotación. O te pueden dar intentos, como les menciono, ¿no? Pero eso ya no lo determino yo. Ese tipo de trabajo lo determina la empresa dentro de sus estatutos y normas que deben cumplir los trabajadores, ahí también debe estar citado ello. Bien, ahora, miren, voy a tener aquí un documentito de Word y en este documentito de Word les voy a explicar la tablita de firmantes para lo que era un memorial. Bien, herramientas que vamos a utilizar aquí. En primera intención, como se mencionaba en el memorial, ustedes deben tener las firmas en una hoja nueva, ¿no? Una página nueva donde comience recién ahí poner la firma. Si tengo una media página anterior libre, no empiezo de ahí. La recomendación es una hoja o una página nueva, ¿ya? En este caso, mira, ¿qué herramientas yo voy a variar? Para tener un poco más de espacio, me voy a ir primero por lo que es la ficha disposición. Si la tienen ustedes como formato o diseño de página, verifíquenlo, ¿ya? Disposición, formato o diseño de página. Solo cambia el nombre, lo que está adentro a nivel de opciones es todavía equivalente. Bien, entonces, aquí le voy a indicar dentro de disposición, para mi caso, formato o diseño de página, si ustedes lo tuviesen así, tengo el primer grupo, a ver, aquí voy a trabajar, nombre del grupo está en la parte inferior, configurar página, y también voy a trabajar con el segundo grupo aquí,
en este caso el grupo párrafo, ya puntualmente me voy a centrar en esta parte del después, ¿ya? Entonces, voy a cambiarle o verificar. Orientación, le voy a decir horizontal, ¿ya? Orientación horizontal. Los márgenes, por ahora hay un modelo que dice aquí estrecho, ¿ya? Le voy a poner estrecho, también para aprovechar un poco más de página. Bien, entonces, orientación horizontal, márgenes estrecho. Y en el grupo de párrafo, en esta misma ficha, tengo algo que se llama el después, 8. Le voy a bajar a 0. Para que el espacio entre línea y línea no sea muy grande, mucho menos entre párrafo y párrafo. Bien, pues márgenes estrecho, orientación horizontal, el antes y el después espaciado, ceros. Luego me voy a ir a la ficha insertar. En esta ficha insertar voy a utilizar el grupo de tablas y le voy a poner la opción de insertar tabla. ¿Listo? Tablas, insertar tabla. ¿Cuántas columnas le voy a poner? Le voy a dejar en 5 y en filas le voy a poner 101. ¿Ya? ¿Por qué razón 101 filas? ¿Ya? Para mi ejemplo voy a pensar, somos 100 miembros en una asociación. ¿Ya? Somos 100 miembros en una asociación. Entonces, partiendo de ello, si somos 100 miembros, todavía yo necesito una cabecera principal, donde esté pues qué cosa es cada columna. Ahora, al generar mis 5 columnas y 101 filas, miren, obviamente aquí el espacio para una firma no es adecuado, para una huella digital mucho menos. Entonces, ya, primero voy a colocarle, por ejemplo, cabeceras, apellidos, nombres, documento de identidad, la firma y la huella digital. ¿Ya? Firma y huella digital. Lo que les indico, estos dos son el problema. Ya podrían llenar, bueno, que malo las personas, apellidos, nombres, documento, pero firma y huella no, no va a entrar. La huella muy, muy chiquita va a ser su firma, la huella no la puedes colocar en este espacio. Entonces, vamos a utilizar aquí herramientas de la propia tabla. Mira, voy a seleccionar la cabecera primero. Ya, voy a seleccionar la cabecera. Van a fijarse ustedes en las fichas diseño de tabla y disposición. Dependiendo su versión de Office, puede ser disposición o presentación en este caso. ¿Ya? Disposición o presentación. Entonces yo me voy a ir aquí a disposición y voy a utilizar algo que se llama, en primera intención, de la alineación. Miren, esta de aquí. Son como que 9 modelos de hojita. Voy a utilizar el que es centro-centro. ¿Ya? Mira cómo se mueven los elementos. Luego le voy a decir márgenes de celda. A pesar de que esté seleccionada mis cabeceras, este márgenes le va a aplicar a toda la tabla. Solo le van a variar a superior e inferior. Por ejemplo, le van a poner de 0.5. ¿Ya? Superior e inferior, 0.5. Nada más. Entonces, insertar tabla de 5 columnas, 101 filas, disposición o presentación, grupo alineación, centro-centro primero, y luego márgenes de celda, 0.5 superior e inferior. Si acepto, miren, ya más o menos con ese 0.5, automáticamente vas a tener más páginas y el espacio creo que ya hasta podría ser razonable para una huella digital colocada horizontalmente, ¿no? Digamos, esta es mi huella digital.
ya puede ingresar. O si no, bueno, le puedes cambiar los márgenes de celda nuevamente un poco más. A ver, mira, lo voy a llevar 1 centímetro. ¿Ya? 1 centímetro. Bien. Y ahora mi problema va a ser en las siguientes páginas, la cabecera, el comienzo, la primera linecita, no lo vas a empezar a copiar y pegar. Mira, son 14 páginas que me van a quedar. Entonces, simplemente te vas a ubicar en una de las cabeceras. Cualquiera, apellido, nombre, documento, cualquiera. Darle un clic. Te vas a ir luego a disposición o presentación. Vas a buscar el grupo datos que está al final y vas a activar la opción que se llama repetir filas de título. ¿Ya? Opción que se llama repetir filas de título. Bien, mira. Una vez que yo active esta opción, voy a bajar. Esta era la cabecera original y está permitiéndome replicar en todas las demás. Si la tabla se partiese, generases nuevas páginas, sale nueva parte de tabla, solito va a salir con ese añadido. Si reducimos algunas páginas, igualito las cabeceras se van a ir adecuando. No tienes aquí que utilizar la intención de ocultar o mostrar de repente más filas, más columnas, insertar más filas, más columnas. No, no hay nada de ello. Copiar, pegar cabeceras tampoco. Entonces solamente la tablita se arregla con alineación, márgenes de celda y lo que es también repetición de filas de título. Bien, ahora mira, si yo selecciono la cabecera, de pronto en inicio le voy a dar un formato, le voy a poner la fuente ya de color negro, le voy a variar el tipo de fuente solo para probar en tamaño 12 y le voy a poner negrita. Adicional, desde lo que es diseño para la tabla, herramientas, le voy a colocar un relleno medio plomizo. Bien, entonces le he cambiado la fuente, selecciono tamaño, tipo, color de fuente, negrita, color negro, tamaño 12. Mira lo que pasa por el hecho de repetición de filas de título, mira lo que pasa en todas las demás hojas. Ese título por defecto sale, ya solamente viene el usuario y se identifica, ¿no? Son como planillones electorales más o menos. Y de esa manera sencilla podemos hacer lo que es una tablita de firmantes para un memorial. Bien, solamente son propiedades de tabla. Las columnas que necesites, filas que necesites. Las columnas obviamente van a ser menos, las filas van a ser más. Cantidad de integrantes de un grupo. Formatos dentro de la tabla, se selecciona y se aplica nada más. Disposición, centro-centro. Márgenes de celda de 1 centímetro le he colocado y la repetición de las filas de título. Muy bien. Entonces, ese consejito para que ustedes puedan utilizar dentro de aplicación en una tablita de firmantes. Bien, ahora, el día de mañana, ya el día de mañana, vamos a nosotros trabajar el informe y vamos a aprovechar en el informe para poder darles un tip también de lo que es en este caso el propio memorando, toda vez que trabaja de la mano con el modelo del informe. Bien, entonces, por el día de hoy, agradecer su asistencia dentro de la reunión y nos reencontramos el día de mañana. Esperemos que todos puedan asistir. Bien, que tengan buenas tardes.